¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Juan Pablo Fernández Cordero. Soy alumno de la carrera de TSU en Urgencias Médicas. Doctor Luis Eduardo, le presento mi actividad número 2, mecánica respiratoria. Comenzamos con la anatomía de las vías aéreas. Las vías aéreas se dividen en vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores. De la laringe hacia arriba encontramos las vías aéreas superiores, las cuales se inician por la nariz, la cual tiene la función de humedecer, filtrar y calentar el aire que inspiramos. Atrás de la nariz encontramos la nasofaringe. Hacia abajo tenemos la cavidad oral. El primer obstáculo son los dientes, el segundo es la lengua y en la parte posterior tenemos la orofaringe. Hacia atrás tenemos la laringe o caja de voz, que es donde se encuentran las cuerdas vocales. Hacia abajo encontramos la tráquea. Estando en la tráquea nos encontramos en las vías aéreas inferiores. Esta se subdivide en dos bronquios a nivel de la carina, bronquio derecho y bronquio izquierdo, que se ramifican en bronquiolos dentro de los pulmones y terminan en la unidad funcional que intercambia el oxígeno por el dióxido de carbono, llamados alvéolos. La circulación del corazón, la circulación menor es la que se encarga de llevar la sangre directamente a los pulmones para que esta sangre pueda ser oxigenada. La sangre proviene de la vena cava superior e inferior, terminando en la aurícula derecha. Posteriormente pasa al ventrículo derecho y de ahí hacia las arterias pulmonares. En las arterias pulmonares lo dirige a los pulmones, sangre no oxigenada. Posteriormente en los pulmones se lleva a cabo el intercambio gaseoso, retornando nuevamente a la aurícula izquierda por medio de las venas pulmonares, finalmente al ventrículo izquierdo y de ahí a todo el cuerpo. Este circuito se practica aproximadamente de 60 a 100 veces por minuto en un paciente adulto en reposo. Conforme el paciente es más pequeño, esta frecuencia tiende a aumentar. El diafragma es el músculo principal de la respiración. El diafragma lo que hace literalmente es contraerse y relajarse. Cuando se contrae, los pulmones se expanden. Cuando se relaja, los pulmones se contraen. Cuando los pulmones se expanden, la presión intratorácica disminuye en comparación con la presión atmosférica. De esa forma, el aire puede entrar del exterior al interior. A través de la difusión pasa un gas de un área de mayor concentración, como el oxígeno pasa de afuera y difunde hacia adentro. Y en sentido opuesto, el CO2 difunde de adentro de los pulmones hacia afuera a través de la exhalación. El diafragma está inervado por el nervio farénico, el cual se encarga de llevar los impulsos directamente para que éste se pueda mover y la respiración se pueda llevar a cabo. La respiración consta en dos etapas. Una de ellas es una parte activa que requiere energía y es la de meter aire, la inhalación. La segunda es la exhalación. Generalmente no requiere energía a menos de que exista alguna patología en la que el aire quede atrapado dentro de los pulmones, como por ejemplo en las crisis asmáticas. Los músculos auxiliares para la respiración que pueden ayudar en caso de alguna condición crítica, como una enfermedad o un traumatismo en el que el diafragma no puede funcionar solo, serían los intercostales que se encuentran entre las costillas, los pectorales, anteriores, recto anterior y los músculos laterales, esternocleidomastoideo y los músculos del cuello. En caso de que estos músculos entren en funcionamiento, si no se corrige la situación, posiblemente los músculos se van a cansar y se van a detener. La presión atmosférica generalmente es de 760 milímetros de mercurio cuando estamos a nivel del mar. Por eso aquí es fácil respirar. Cuando la persona gana cierta altitud, allá arriba se vuelve un poco más difícil respirar. Simple y sencillamente tiene que ver con el cambio barométrico. Cuando nosotros metemos aire, la caja torácica se hace grande, la presión intratorácica disminuye en comparación con la atmosférica y de tal forma el aire puede entrar. Cuando la persona gana cierta altura o altitud, difícilmente va a poder respirar, simple y sencillamente por el gradiente de presión, que es distinto, así como bajo del mar, así como arriba de una montaña. La complianza se le puede conocer como la distensibilidad o elasticidad pulmonar. La podemos clasificar como una buena complianza o como una mala complianza. Una buena complianza es cuando el tórax se hace grande, una mala complianza es cuando el tórax le dificulta hacerse grande. La tensión superficial generalmente ocurre fuera del alveolo, fuera de la caja torácica. Todas las estructuras se encargan de llevar estas partes anatómicas a su posición original, que es pequeña. Cuando nosotros metemos gas,
Literalmente estas estructuras están sufriendo una contracción y se relajan cuando vuelven a su posición original. Cuando una persona no puede expandir su caja torácica, difícilmente el aire puede pasar hacia adentro. El volumen corriente básicamente lo podríamos clasificar como 500 mililitros de aire que metemos con cada inhalación. Si ese volumen corriente lo multiplicamos por la frecuencia de ventilaciones, que lo hacemos por un minuto, eso nos va a dar el volumen minuto. De acuerdo al volumen minuto, podríamos calcular que una persona está promoviendo tantos litros de oxígeno. Por ejemplo, si tenemos un volumen corriente de 500, lo multiplicamos por una frecuencia ventilatoria de 10, 500 por 10 nos da automáticamente 5000. Aquí podríamos hablar que esta persona está promoviendo 5 litros de oxígeno por minuto. Y ese es un ejemplo de cómo se calcula el volumen corriente. El músculo liso se encuentra en los bronquios. En los bronquios se encuentra este músculo y los bronquios se pueden hacer grandes o se pueden hacer pequeños, dependiendo de varios factores. Uno de ellos serían los alergenos. En los bronquios encontramos receptores, los beta receptores o beta adrenérgicos, los cuales cuando hay una broncoconstricción pueden responder a los beta 2 agonistas, por ejemplo, al salbutamol, que es un broncodilatador natural. Eso sí es dependiendo de la dosis es el efecto. Como no es selectivo únicamente para el bronquio, puede afectar la función cardíaca aumentando la contracción. La reflexión, como TSU en urgencias médicas, conocer la mecánica de la respiración, conocer la fisiología de la respiración, la anatomía de las vías respiratorias, nos puede ayudar a dar un mejor servicio a nuestros pacientes, a otorgar una atención prehospitalaria de calidad y a hacer que el cuadro que presenta en ese momento se pueda revertir con un buen manejo. La vida y la muerte dependen en gran medida del manejo de las vías aéreas. Entonces, para nosotros como TSU es un tema básico y es un tema crítico. Doctor, buena tarde, muchas gracias. Hasta luego.